Tomen asiento, señores, señora. La verdad es que está muy animada nuestra tertulia. Son las 8:36 de la mañana, 7:36 en Canarias. Ignacia de Pano, ¿qué tal? Buenos días. Juan Carlos Girauta, buenos días. Muy buenos días. Oye, qué buen color tiene. Está dado el solecito este fin de semana. Un poquito, sí. Sí, un poquito. Sí. Un pelín más, perfecto. En Toledo Sí, ha sí. dado buen sol. Sí. Bueno. Tomás Cuesta, buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros Vanessa Vallecillo. Buenos días, Vanessa, Rosana. buenos días. Bueno, primero vámonos a las clínicas CRES. Vamos a hacernos un chequeo, si te parece. Sí, además, Rosana, tienen un test genético nutricional exclusivo de Clínicas CRES que se llama Genetic CRES y además una unidad de nutrición personalizada basada en tu genética, con la que no solo consigues recuperar tu peso de forma saludable, sino también conseguir tener buenas digestiones. Te van a enseñar a coger hábitos nutricionales saludables para toda tu vida, porque en contra de lo que mucha gente piensa, la genética no cambia. Tienen clínicas en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca, y podemos pedir cita en el 91 445 0004 o en clínicascres.es. Bueno, no sé si eternamente Yolanda, pero el caso es que Yolanda es hoy, desde luego, la portada de todos los periódicos. No se libra nadie. Alguno ha tenido que meter ahí alguna noticia más, quizá para compensar, ¿no? Pero es la fotografía del día. Es la protagonista indiscutible y la palabra más repetida, sin duda alguna, en España es sumar. En unos minutos, además, vamos a tener ocasión de analizarlo todo con Luca Constantini, que es experto en la figura de su lideresa. Hoy El Mundo y ABC coinciden en que Yolanda Díaz entierra a Podemos, aunque para las razones, según su editorial, poco nuevo bajo el sol. En El País es donde hoy se llevan el gato al agua con la entrevista en exclusiva y en portada, la que ya es su apuesta, porque atrás quedaron los días en los que aupaban a Podemos. Hoy rotulan que Díaz se lanza a la carrera presidencial y se convierten directamente en el soporte del programa de gobierno, básicamente porque en su llamada a portada de esa entrevista no recogen ni una declaración más allá del titular, sino que se limitan a enumerar las promesas que hizo ayer Yolanda Díaz, que no son otras, por cierto, que las que en su día hiciera Pablo Iglesias y que nos han dejado estos lodos. Eso sí, tanto Iglesias como su pareja Irene Montero le han dado a Díaz el arma perfecta e irrebatible, su condición de mujer, solo contrastada por el velo entre el público de Fátima Hamed, que seguro que la recordáis sentada en aquel sofá en el que empezó a fraguarse Sumar junto a Ada Colau, Mónica García y la otra gran ausencia de ayer, la de Mónica Oltra. Aprovecha Díaz en esa entrevista en El País para criticar la ley del solo sí es sí, pero también para clavarle el pioleta a Irene Montero. A la pregunta de qué hubiera hecho usted si su ley estrella, en su caso la reforma laboral, hubiese sido un fracaso, Díaz responde contundente: dimitir. Y con esto le da la razón también al director de este programa, que hoy en El Mundo escribe: de Barbie para cuellos a camarada apuñalada, y explica que su papel se ciñe al de ser una Marilyn Devote de Producciones Moncloa. Un fervorín, escribe Emilia Landaluce, que Sánchez necesitaba para reeditar la coalición. Eso es un hecho que también pone de relevancia además el diario en su editorial, cuando dice que la aparición de este nuevo actor político no debe dejar indiferente a nadie, tampoco al Partido Popular de Feijóo. Un partido que, por cierto, sigue soñando con cobijar a los socialistas que no creen en el sanchismo, y si no se lo creen, vayan hoy a la portada de ABC con entrevista a Martínez Almeida, que sigue el argumentario del partido, el de que van a poder gobernar sin las ataduras de Vox. El mismo mensaje, por cierto, que lanzaba ayer Ayuso desde las páginas del Mundo. Pero que esto no empañe otro asunto sumamente relevante que me gustaría poner sobre la mesa, y es el caso de María Gámez, que está siguiendo con todo detalle nuestro diario Libertad Digital. Hoy en portada publica novedades sobre los negocios de su marido y de sus cuñados, y lo último termina ya por rizar el rizo: que su marido entró en un contrato público de 36 millones de una sociedad domiciliada en casa de su hermano. Bueno, esto es tremendo. El otro día tuvimos ocasión de ver de cerquita ese ático dúplex que tienen en Málaga. La verdad es que es impresionante, unas vistas pues estupendas en pleno Paseo Antonio Banderas, una de las mejores zonas de Málaga, y la verdad es que es absolutamente vergonzante. Dejadme que os cuente también que estamos pendientes de la situación ahora mismo que se está pues resolviendo, y desgraciadamente en Cantabria, 2 muertos, 7 tripulantes rescatados y 1 desaparecido tras naufragar un buque precisamente frente a las costas cántabras. Nos está llegando la última hora y estaremos muy pendientes de la situación dramática, ¿no?, que vive de nuevo la mar. La verdad es que esta gente se juega la vida cuando sale a faenar, y no somos, yo creo que muchas veces, conscientes, ¿no?, de lo que es la dureza de este trabajo, ¿no? Se la ha jugado siempre empleo, y se la sigue jugando. Y muchas veces pues con el olvido de que están ahí y siguen ejerciendo un oficio ancestral, básico, pegado a la naturaleza, y en el que se miden con una fuerza descomunal, casi inconcebible, que es el mar. Efectivamente. Bueno, una pincelada
de lo que se pudo escuchar ayer en Magariños. Yolanda Díaz. Vamos a dar respuestas a nuestro país, porque nuestro país es un país que tiene sed de cambio, porque nuestro país no es como nos lo quieren presentar, es un país a favor. Es un país que ama. La vicepresidenta segunda del Gobierno de España dice que España tiene sed de cambio. Tiene razón. Sí. Bueno, ronda rápida. Empezamos por Ignacia, si os parece. ¿Qué impresión tuvisteis ayer? Y luego enseguida damos paso a Santiago González, que también nos está escuchando ya. Es como si tirara las palabras desde un helicóptero y cayeran en su boca. Puede ser un artículo, un adjetivo, un adverbio. O sea, España a favor de qué? ¿De qué? O España alegre, también dijo, ¿no? Luego también dijo una cosa muy bonita, que hay que cobrar más y hay que trabajar menos, ¿no? O sea, dice unas cosas como de ábrete sésamo, el soniquete es agradable, van enlazando una frase con la otra, pero en realidad el que se pare a escucharlo y vaya más allá del modelito que se ha puesto y de las caritas que pone, no entiende nada. Bueno, yo debo decir que Yolanda, porque la llamaremos siempre Yolanda, igual que pasó con Felipe, Yolanda es una mujer dulce, que tiene unos problemas tremendos de sintaxis y últimamente de sindéresis. Es difícil... No es difícil, es inútil buscar ahí un fondo. Habrá eslogans, hay cosas diseñadas para que se cite esa frasecita y tal, eso ya lo sabemos. Lo importante aquí, lo sustancial es, en primer lugar, la emergencia de su figura rompe definitivamente la extrema izquierda española. De eso estoy completamente convencido. Estamos hablando de comunistas, no se perdonarán, se destrozarán entre sí. Segundo, la operación de lanzamiento de Yolanda que ha organizado Pedro Sánchez y que solo cabe interpretar como una estrategia para prolongarse en el poder, que es lo único que preocupa a Pedro Sánchez, me resulta muy difícil de entender, con lo cual debe estar basada en premisas estratégicas, a mi modo de ver, erradas, que consisten en dar por hecho que su voto al PSOE no decrece y que el de ella aglutina a todo un espacio e incluso ilusiona a un espacio nuevo. Insisto, estas premisas a mi modo de ver son erróneas. Hay una segura canibalización de voto socialista por parte de Yolanda, con lo cual no le acabo de ver el sentido, y luego hay una serie de grupos que con Podemos pues se presentarán a las elecciones y que naturalmente dividirán el voto de la extrema izquierda. Todo esto es bueno para España, por lo tanto yo lo celebro. Tomás. Antes Ignacio ha hablado de Ábrete Sésamo. A mí lo que me parece realmente es Barrio Sésamo. Es decir, me produce una situación de incomodidad porque parece que está hablando a imbéciles redomados. Es decir, eso es un problema. Después a mí me produce un poco de alepori siempre que una comunista hable de feminismo. Es decir, el feminismo y el comunismo son absolutamente incompatibles. Si alguien me encuentra, alguien importante en cualquiera de los comités centrales de los partidos, de los grandes partidos comunistas, que haya una mujer, es imposible. La única mujer que su admirado Fidel Castro tuvo una vez en el gobierno fue Aide Santamaría y se suicidó. La pobrecita. Bueno, aquí estuvo Pasionaria en su día. ¿Sí? Bueno, sí, pero un ejemplo. Sí, ahora se han hecho carteles, ¿no? Y pegatinas, me enseñaban, de la Fasionaria, ¿no? Con la imagen de Yolanda vestida con las gafas de... Yo que de joven iba al Magariños a ver baloncesto, sí. Pues me acuerdo de que el sitio donde estaban es donde se situaba la hinchada del estudiantes, que era claro. La demencia.
Sí, efectivamente. Me recuerdo mucho. Bueno, pero lo verdaderamente grave es que, claro, tú en un mitin puedes efectivamente tener esa inconsistencia, ¿no? En el debate, en la exposición pública, esa dificultad. Oye, que uno cuando está presentando su candidatura a la presidencia de gobierno, como mínimo entendemos que se tiene que preparar, ¿no? Lo memorizas, lo preparas, llevas no tus papeles, pero sí lo tienes en la cabeza, ¿no? Porque antes lo has escrito y te lo has trabajado. Ahora, no sé si habéis tenido ocasión de leer la entrevista del diario El País. Es que en escrito es exactamente igual. Es que no busques porque no encontrarás. Claro, pero tú... Pero es epidérmico. De esta muchacha, lo digo absolutamente serio, es su jefa de prensa. Es una chica muy... Bueno, Tomás, aquí siempre aludimos a los jefes de prensa. Es que lleva y a los toda la vida con ella y es la que organiza absolutamente todo. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que ella es la responsable de sus actos y de sus palabras también, no la jefa de prensa. Si no lo digo que sin ella ya diría unas tonterías estrepitosas. Pero si ya las dice. Bueno, pues con esta pues imagínate. Esta por lo menos consigue que se lo coloquen en la página adecuada. Es que hay una cosa interesante, como Yolanda siempre ha hablado así, pero de forma más insegura, más titubeante y con un tono muy, muy humilde y muy cooperativo y muy constructivo. Digamos, esa era Yolanda cuando era una diputada de Marea. Claro, en ella ve Pablo Iglesias alguien que no le causará problemas, y es un error tan garrafal que es justicia poética. Me interesa mucho. A mí me encanta después de la puñalada que le pega a Beiras, que piensa que no le va a causar problemas. Porque la designa él, o sea, él decide que ella sea la vicepresidenta del gobierno. Bueno, y luego y ella reniega de esa designación, como hemos leído anteriormente, yo lo he repasado a las 8 de la mañana en esa entrevista del País. Dice, se equivocó, esto no se hace a la gente, es que yo no voy a cometer esos errores. Oiga, señora, que usted hace 2 años no decía lo mismo, estaba encantada de ser vicepresidenta y candidata. Y reniega, y además usa esa palabra, de la tutela. Es una palabra bien elegida, porque el macho alfa ¿qué cargo orgánico tiene el macho alfa? ¿Qué cargo institucional tiene? Sin embargo, él quiere mandar sobre una parte del gobierno, y de hecho ha mandado. Y esto se le acaba. Y en un personaje como este, que este sí que es un personaje propio del castrismo, ¿no? Esto sí que genera una furia y unas ganas de venganza con total seguridad. O sea que veremos ahí una lucha encarnizada. Me interesa mucho lo que comentabas anteriormente de esa ruptura en la extrema izquierda y, bueno, tu lectura de que esto va a ser positivo para España. Hay gente que piensa que no, que es negativo porque el resultado puede ser catastrófico, nefasto. Pero antes, si quieres, lo abordamos. Me interesa también la opinión de Santiago González. Nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querida Rosana, y la compañía, por supuesto. Queremos saber tu opinión también. Pues sí, bueno, hoy lo tenemos repleto, está petada la República. Por referirnos a lo de Yolanda, que era lo que estás hablando, claro, lo de ayer fue un acto inenarrable, en que es curioso porque me estoy fijando en los discursos y claro, las palabras solo servían como vehículo de las emociones y de las falacias. Claro. Girauters, esa peña de admiradores que nuestro querido Juan Carlos tiene en Twitter, señaló una clamorosa: nuestro país tiene sed de cambio. Sí, lo acabamos de recordar, ese corte, ¿no? Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Magister Odolapaca le daba la razón en mi blog. El país tiene sed de cambio. Como ella está en el Gobierno, queremos cambios. Que se vayan Yolanda, Sánchez, Marlaska, Belarra, las Monteros, etcétera, etcétera. Otra en la misma línea.
Con humildad quiero convertirme en la primera presidenta de nuestro país. Quiere decir del gobierno, ¿no? Quizá. Pues este país tiene un rey. Sí, pero esto es algo que la mitad del Congreso de los Diputados desconoce, estas sutilezas. Luego se prodigó en sus ignorancias habituales al reivindicar una jornada laboral más corta porque, según dijo, ya llevamos más de 100 años con la jornada de 8 horas desde la huelga de la canadiense. Claro, es verdad que en 1919 se impuso la jornada de 8 horas a resultas de la huelga que cita, pero es que la semana tenía 6 días laborables, o sea que eran 48 horas semanales, no 40. Y sus invitados, a los que presentó profusamente, para mejor silenciar a Pablo Iglesias, eran la parada de los monstruos. Citabas antes, Rosana, los elogios a Ada Colau, de la que dijo que ha hecho de Barcelona una referencia internacional. De la mugre. Y Exacto. Y del robo. Y de la delincuencia. De la delincuencia, efectivamente. Y luego dijo, cuando acabó de dar las gracias, dijo, literalmente, y ahora voy a dar unas pocas más de gracias. Unas pocas más. Unas pocas más de gracias, exactamente. Bueno, pues me vais a perdonar que meta aquí una cuestión personal, pese a que yo creo que los periodistas no debiéramos ser noticia nunca. Pero es que hoy dedica El Mundo una editorial al tema que me ha tenido vinculado con la familia Iglesias a partir de la demanda que me puso el padre de Pablo por haberle llamado terrorista de la transición en una columna que titulé Pablo en la fiesta del PC y que empezaba así: yo estuve una vez en la fiesta del PC. Fue en octubre de 1978 aproximadamente cuando un terrorista de la transición y una sindicalista de comisiones obreras traían a este mundo a una criatura a la que pusieron por nombre Pablo Manuel. Bueno, pues Javier Iglesias Peláez me pedía 18.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho al honor y publicar a mi costa la sentencia. Después del varapalo que llevó en Zamora por la demanda que puso a Cayetana por análoga razón, propuso retirar la demanda contra renuncia a las costas y además, y esto es gracioso, pretendía una cláusula de confidencialidad por la que yo me comprometía a no volver a escribir sobre su pasado. Ignoro si invocando la memoria histórica, como escribía ayer Arcadio Espada. Bien, pues la reina Agustina de Feca daba una noticia apócrifa. Ángela Rodríguez Pam alquila su vientre por hectáreas. Es muy bruta esta. Qué barbaridad, Santiago. Sí. Bien. No deberíamos. No. Bueno, lo que pasa es que me hace gracia. ¿Qué le vamos a hacer? Gerard Piqué dice que el Fútbol Club Barcelona y el Athletic de Bilbao fueron dos bastiones de la resistencia contra el franquismo. Esther reproducía la declaración junto a la observación y también dice que la culpa de lo de Shakira la tiene Franco. Además, incluye una foto de un partido de Copa entre el Athletic y el Barça. Los 22 jugadores y el equipo arbitral están alineados en San Mamés, con el brazo en alto, haciendo el saludo romano. Sobre la tribuna, un cartel de dimensiones gigantescas en el que se lee Franco. La ministra de Educación, Pilar Alegría, advierte de que educar acumulando contenidos ya no sirve porque la inteligencia artificial es una realidad. Todo lo traducía al Román Paladino. La ministra de Educación dice que estudiar ya no sirve porque toda la información está en Google. Claro, no, incluso te pueden hacer los trabajos de manera magistral con la aplicación de realidad virtual que acaba de ser prohibida en Italia. Tampoco tienes por qué saber escribir, porque le dictas al procesador de texto y te lo escribes. Sí, bueno, lo haces solo. Incluso hay un genio que solamente por haber ideado esta posibilidad, que es un chaval que está estudiando no sé qué, segundo creo de bachillerato, no sé en qué instituto, hay un programa que te escribe a mano, o sea, tú introduces los códigos y te escribe a mano plagiándote incluso tu estilo de letra, el mismo programa de realidad virtual. Bueno, pues este tipo lógicamente saca un trabajo
trabajo brillante, a los James Joyce incluso, ¿sabes? Pero que tampoco se note mucho, que no se pase tampoco la aplicación de realidad virtual con mi tipo de letra. Sí, y todo lo que quieras, pero es que este problema de la ministra, que es un problema típico de gente que no piensa, ¿eh? Es decir, es alfabetización. La confusión entre la disponibilidad de información y el conocimiento es un error gravísimo de bulto que nunca debería cometer alguien que tenga la más lejana relación con la docencia, o la pedagogía, o la educación. Pero bueno, ya que sea la ministra, pues traca. Pues sí. Bueno, ¿os acordáis de los tiempos en que aprendíamos la tabla de multiplicar? Sí, claro, ahora ya sabes que no se aprenden, ¿no? Las tablas de multiplicar. ¿Para qué si hay calculadoras? Ahora mismo no es que no se aprendan las tablas, es que hay muchos niños que ignoran la existencia de las tablas, que es distinto. Bueno, ahora lo más dramático de todo es que hay niños que no entienden lo que significan las palabras, es decir, el enunciado no lo entienden, no saben lo que quieren decir en un problema, lo que quieren decir en una exposición, lo que le están pidiendo en una redacción, por ejemplo, y estudian en el sistema bilingüe y pretenden que lo entiendan en inglés. Eso es lo más dramático de todo. A mí lo que es una incógnita para mí es por qué han prohibido los números romanos en la enseñanza. Sí, es extraño, con lo bonito que es además y lo necesario. Es que no veo, no sé, es una cosa que no acabo de entender, debe ser un capricho de la ministra. Lo han prohibido en matemáticas, además, que es en la asignatura donde se daban los números romanos, se aprendían en matemáticas, y además en una edad temprana, en un tercero o cuarto de primaria ya estudias los números romanos, que lógicamente te ayudan para saber contextualizar a la hora de estudiar historia, estudiar otro tipo de asignaturas y, lógicamente... Pero no, porque es una especie de capricho malsano, es raro. Una pérdida de tiempo. Claro, y para nombrar los siglos, Rosana. Claro, sí, no, pero total. Sí, palito, aquello que decía. Eso es, palito, muy bien, Carlos. Sí. Bueno, pues Marta Sevilla 2 escribía en Twitter: un niño traumatizado porque su madre es mayor, pero perfectamente preparado para ver a su madre con barba y a su padre con tetas. Bien, el capitán escribía en mi blog: podemos calificar el encuentro de Pablo con el chino de clamoroso éxito internacional. No le han cambiado el nombre, no le han robado el móvil y le han colocado la bandera de España del derecho. Yulín Leal escribió en mi blog: tiene un carácter de acero bajo la eterna sonrisa. Titula el diario de Prisa dejando ver el plumero. Yolanda Díaz es güero, huevo de pava habladora, insufrible, agotadora, cacatúa parlanchina, con una voz tan cansina que hastía a Irene Montero. Y como todos los fines de semana, hay Ovillejo de Gulliver, que se lo dedica a Belarra y su relación con el reto de Yolanda. Sumar es tema crucial, vital. Para sumar necesaria la primaria. ¿En qué formato se oferta? Abierta. Elemental su reyerta, aunque en el fondo es pueril. Sin duda Belarra acierta. Sumar no es cosa infantil. Vital la primaria abierta. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Mañana volvemos otra vez a escucharte en la Mañana República. Volvemos al Tajo. Claro que sí, gracias. Hasta mañana. Son las 8:59 de la mañana. Vamos a recomendar el Colacel, si os parece, a todos los oyentes que ahora mismo nos están escuchando desde su lugar de trabajo, su punto de vacaciones, estén como estén, en la condición en la que estén. El Colacel para todos ustedes. Lucía Prieto, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy quiero haceros una pregunta también a nuestra audiencia. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestros tejidos están envejeciendo demasiado o que necesitan un extra o se están apagando? Bueno, lo podemos notar en el pelo, también en las uñas, en la piel. Lo importante es que entendamos que lo que ocurre en estas estructuras externas también está ocurriendo en el organismo, en el interior, en los huesos, paredes de los vasos sanguíneos. Y
para unos y otros, para los tejidos que vemos y los que no vemos, hay una fórmula magistral para recuperar su energía y solidez. Es Colacel Antiox de Mundo Natural. Nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren, tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, luego vamos a hablar con Luca Constantini, que sabéis que él es un experto en la materia podemita, de lo que pasa y de lo que se está valorando ahora mismo en Podemos, que es lo que nos interesa después de la intervención ayer de Yolanda, pero sí que me gustaría abordar con vosotros lo que está sucediendo en el centro derecha español y sobre todo lo que ha pasado este fin de semana después de ese cruce de declaraciones entre Santiago Abascal y Feijóo, uno en Zaragoza, el otro en Santander. Bueno, pues digamos que de alguna manera reprochando Feijóo a Abascal el que siempre se refiere al Partido Popular, pero luego no remate con el apoyo, con el voto, haciendo alusión a la abstención que se produjo el otro día en el Parlamento cuando se debatía la reforma de las pensiones, y por el otro lado Abascal refiriéndose a Feijóo diciendo sí, ustedes ya tienen una trayectoria, una experiencia de gobierno y cuando llegó Rajoy con unos compromisos luego se quedó eso en nada. Ustedes se comprometieron a una cosa y luego no se hizo nada de lo que se comprometieron. Bueno, ¿cómo puede afrontar el centro derecha? Y esta es la pregunta que os quiero trasladar, la carrera hacia las elecciones municipales y autonómicas, pero sobre todo hacia las generales, siendo conscientes de que se van a necesitar sí o sí para formar gobierno y sobre todo expulsar a Pedro Sánchez. Bueno, con esta dialéctica, digamos, ya un poco subidita de tono y estos intercambios, digamos, de palabras entre los líderes de ambas formaciones. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues en primer lugar, el hecho de que las elecciones estén cerca explica una necesidad de diferenciación, eso en primer lugar. En segundo lugar, esa necesidad de diferenciación, ese acentuar lo que los diferencia, se puede hacer desde una base que es real, porque efectivamente hay sensibilidades diferentes en la derecha española sobre la cuestión de las pensiones. Es decir, cuando Vox toma esa decisión en el asunto de las pensiones, Vox está representando a una derecha que ve bien la subida del salario mínimo interprofesional y que ve bien un Estado tuitivo sobre los trabajadores en una medida que posiblemente el resto de la derecha pues considera que lastra la economía, es decir, hay posiciones más liberales, posiciones más conservadoras, y yo creo que la posición de Vox en esta materia pues es heredera de la derecha de posguerra europea. Sin embargo, no encaja mucho con el debate de moción de censura. Estamos teniendo en cuenta que el mismo partido que se abstiene presentó hace 4 días una moción de censura al gobierno de Sánchez. Esto, no sé, es un poco caótico, ¿no? También hubo algo de eso, ¿eh? Es decir, pedirles que apoye después de que te has abstenido en el anterior, dice, pues claro, ahora me abstengo yo. Claro. A ver hasta qué también hay algo de eso, pero quiero decir que... Y al margen de eso es evidente que el Estado protector, que es el este de las derechas más nacionales, claro, en cualquier caso... Oye, Vox tiene un sindicato. Un sindicato que está ganándole las elecciones a comisiones obreras. Es decir, que son dos derechas. De derecha europea, de derecha a derecha, tanto puede ser Meloni, puede ser Marine Le Pen en Francia, pueden ser los conservadores finlandeses en este momento. Bueno, pues ellos tienen dinero para hacer. Bueno, no están en recesión, pero bueno. O la derecha polaca. O la derecha polaca habría hecho lo mismo, que en un momento determinado. Sí. O sea que, por resumir, existen diferencias, esas diferencias evidentemente se pueden conjugar, en eso consiste una coalición, que es lo que tendrá que haber, y cuando llegan elecciones, cuando se acercan elecciones, las diferencias se acentúan. Dicho esto, es que a mí me parece que hay algo que es tan evidente y tan claro que no se puede negar. Cuando Santiago Abascal dice...
si ustedes no van a acabar con la hora del sanchismo, entonces no vale la pena. Es decir, le está diciendo, aquí no se trata de etiquetas. Yo creo que es indudable que Abascal le ha tendido la mano al Partido Popular y que Abascal no va a permitir que Sánchez sea presidente si lo puede evitar. Me parece que eso es evidente. Ahora, que los antecedentes del PP son los que son. Pero bueno, la mayoría absoluta de 2011 no la utiliza para nada Rajoy. Pero teniendo en consideración la naturaleza arenosa del PP, que siempre se deshace como un azucarillo, lo que tiene que tener claro tanto uno como otro es que el enemigo está enfrente, no al lado. Eso lo saben. No, pero no lo están, explicitando. Lo sabe mejor Vox que el PP. No, si no que ha tratado a Vox como enemigo en numerosas ocasiones. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, pero lo que tienen que hacer es mirar cómo gestiona Sánchez su política de comunicación respecto a Podemos y a Sumar ahora. Haz lo mismo. Quiero decir, no hay diferencias entre ellos, muchas. Lo que pasa es que no puedes transmitir al electorado esta hostilidad tan grande. O sea, quiero decir, tienen que gestionar sus diferencias sin hostilidad, porque aunque ellos crean, es mi opinión, aunque ellos crean que hay unas grandes diferencias ideológicas entre un partido y el otro, comparten mucho electorado. Bueno, pero la realidad, por ejemplo, es que en Madrid Rocío Monasterio no es un ejemplo de esto que estáis abordando. Pues porque Ayuso, Rocío Monasterio hace una oposición al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y ayer la respuesta la veíamos de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el diario El Mundo. Sin embargo, claro, es que escuchas, y lo hacíamos aquí hace unos días, y creo recordar que estabas tú en el estudio, Juan Carlos, a la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Zaragoza, y te decía, es que yo con el representante de Vox y con la formación Vox quiero llegar a acuerdos, porque es que yo me he entendido muy bien con ellos. Es decir, hay diferencias de sensibilidades, digamos, en diferentes territorios, y yo no sé si el lenguaje que están utilizando los líderes nacionales está ayudando a esa cuestión. Pero es bueno, después de que vamos a ver, la ruptura entre Ayuso y Monasterio no tiene ningún, quiero decir, queda un pleno. Es decir, no tiene ninguna virtualidad, da lo mismo, habría que romper porque vienen las elecciones, ella se va a jugar la mayoría absoluta. Pero no hay presupuestos, ¿eh? No, claro, es que Tomás. No, sí, presupuestos. Yo de verdad, yo pienso, vamos a ver, aquí hay va a haber dos batallas, clarísimamente. Una, las autonómicas, que no van a ser una batalla contra Sánchez exclusivamente, sino contra el PSOE, contra lo que quede, y otra la que es contra Sánchez. Y evidentemente en echar a Sánchez van a estar todos de acuerdo, de una manera o de otra. Que el Vox le recuerde al PP lo que ha hecho, porque antes no hizo nada, no hizo algo peor. Al no hacer nada, el coste de oportunidad de lo que hizo Rajoy es inmenso. No es que no hiciera nada, no, hizo muchísimo más, blindó probablemente ad eternum esas barbaridades con las que todavía estamos tragando. Ahora son muchísimo más difíciles. Es que yo no creo que no haya hecho nada. Ha hecho mucho para mal, en este caso. Bueno, se cargó la existencia de un solo partido en el centro-derecha, para empezar. Pero sobre todo condenó a este país a la mierda de la por eso, de la memoria histórica. Pero es que pudo haberlo una legislatura con mayoría absoluta, pudo haberlo, y no hizo nada. Y cuando después y cuando le investimos con el pacto con Ciudadanos, no cumplió la parte relativa a la regeneración, que eran las primeras condiciones, que las habíamos firmado antes y aparte, y que eran condición para negociar después las cláusulas de los detalles presupuestarios y tal. No cumplió nada, y luego dejó un bolso en el asiento, se ausentó para que no hubiera unas elecciones, porque
quiero recordar, la gente tiende a olvidarse, que Sánchez le ofreció retirar la moción de censura si se comprometía a convocar elecciones, pero es que en ese momento resulta que ganaba Ciudadanos las elecciones en las encuestas. Escogió el partido antes que España. Y con estos antecedentes el PP no tiene credibilidad para decir, gobernando solos vamos a hacerlo mejor. Lo siento, no la tiene. Pero si el problema, no, Juan Carlos, es que no pueden gobernar solos, que es la realidad. Ellos no sería bueno. Pero la realidad a día de hoy es que no pueden gobernar solos. Bueno, ellos creen que sí, ¿eh? No, perdona, las encuestas en la mejor de las circunstancias les sitúan en 143 escaños. Pero ellos piensan, si sacamos 150, pues nos apoyarán desde fuera y una vez investidos ya te llamaré, ¿no? Que es lo que nos hicieron a nosotros. Y me compro una vaca y luego un ternero. Y si yo estoy contigo. Y se rompe el jarrón con la leche. Yo estoy contigo. La posibilidad no de un pacto, de un acuerdo de investidura con el PSOE está ahí. Es lo que a ellos les gustaría. Hombre. Lo ha dicho Feijóo. Lo que quiere es que el PSOE se abstenga. Y si el PSOE se abstiene, tú no vas a derogar el sanchismo, que es lo necesario. ¿Te das cuenta, Ignacia, que aquí de Nouguel Anzulé el Silver os vendría a los dos muy bien, ¿eh? Sabéis que es uno de los productos estrellas de Nouguel Anzulé. Mayor y él no, pero tenéis una cabellera con la cana justa en el lugar adecuado y eso como con el champú perfecto. Romanos. Estupendo. Sí. Además, habéis coincidido en el look los dos para destacar es que vuestra aquí, melena. Sí. Aquí hay un estilo barcelonés de la buena época. Se nota, ¿verdad, Ignacia? Y las camisas oscuras, que es una cosa muy de Barcelona. Y que hay que saber llevarlas, ¿eh? Totalmente. No todo el mundo puede llevar una camisa. Es una cosa de arquitecto de Barcelona, eso. Bueno, de niño bien. Sí. Bueno, luego nos lo explicas. Luego me explicas esto de arquitecto de Barcelona, que no lo acabo de entender. Pues sí, van de negro siempre. Pero Bofill no iba de negro. ¿No? Bofill llevaba negro por dentro. Sí. No lo recuerdo a Bofill, pero que vamos, si te pasas por el colegio de arquitectos verás a la gente. Y con una gafa así de pasta como fosforita, ¿no? En amarillo o así. Tiene unas cosas muy bonitas para comprar. Sí. Estás enviando un mensaje con esto. Un mensaje. Bueno, eso lo sabe muy bien Yolanda, que la ropa es el mensaje. Efectivamente. Yolanda es la primera que lo sabe. Bueno, Nouguel Anzulé. Hay que tener una buena cabellera. Silver es uno de los productos estrella de Nouguel Anzulé, pero está su champú, que es número 1, anticaída. Hoy nos vamos a ir a la farmacia de Fernando Revilla. Está en San Fernando, Cádiz, una tierra maravillosa. Allí tienen todos los productos de Nouguel Anzulé. Es la mañana. Es radio. Son ya las 9:20 de la mañana, a las 8:20 en Canarias. Vamos a contar cómo está el tiempo. La verdad es que la primavera y la Semana Santa se presenta prácticamente primaveral en todos los puntos de España. Solo cielos con intervalos nubosos en el Cantábrico, Cataluña y en Baleares. Algunas precipitaciones, pero van a ser leves. En los Pirineos continúa nevando, así que para los amantes de la nieve todavía hay oportunidad en Pirineos, y habrá fuertes rachas de viento. Mucha precaución, por cierto, en Galicia, en Canarias, en el Ampurdán y en Menorca. En Madrid estamos a 7 grados, hoy la máxima será de 20, así que tenemos un día por delante maravilloso. La máxima ya en Córdoba, 26 grados, y la mínima en Teruel, menos 2 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, ¿cómo abre la bolsa a esta hora de la mañana? Bueno, el IBEX 35 está recogiendo beneficios. Recordemos, venimos de varias sesiones consecutivas al alza. Está perdiendo justo en este momento. Mira, los 9.200 puntos, 9.194 para el IBEX 35, que se deja un 0,42%, en parte también lastrado por la subida del petróleo. El Brent y el Texas suben un 5% cada uno. El Brent se cambia a 84
$64 y el Texas a $79. Bueno, Lunfy es una buena opción para las empresas y también para los trabajadores. Hombre, desde luego, es una manera muy buena que tienen a su disposición las empresas para hacer atractivo su puesto de trabajo, porque es una aplicación que va a permitir a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes de una manera muy sencilla, dándole a un botón de la aplicación y, lo más importante, sin generarle problemas a la empresa. Bueno, pues esto es maravilloso, claro que sí. Espero que Yolanda no esté en contra, ¿no? No demos ideas. Y no infantil. Y no es tan fácil para un niño más entender. vendidos ya no solamente en Francia, sino en el resto del mundo. Yo claro, debo decir que a mí me parece mucho más interesante el autor que su personaje. O sea, Antoine de Saint-Exupéry es un personaje interesantísimo. Sí, y siguen sin encontrar el cadáver, siguen sin encontrarlo. Era aviador, cayó con su avión. Sí. Pero tuvo una vida fascinante. Un poco mujeriego. Bueno, fascinante. Parte de la fascinación claro. venía de ahí. Juan Carlos, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida. El sillón relax, ¿lo tenéis vosotros o no? Todavía no, Todavía pero no. vamos, A mí me encanta el momento que te eleva, ¿no? Sí, como digo yo. Humildemente aspiramos. El momento silencio de los corderos, en donde tú estás ahí quietecito y te eleva el sofá y te quedas ahí como quietecito, ¿no? Es maravilloso, la verdad es que estos sillones, sí, todos nos reímos, pero en cuanto vemos uno en una sala o en un salón, todos queremos sentarnos en ese sillón. La verdad es que lo tenemos en diferentes modelos para las diferentes decoraciones, en bengue, en beige, en negro, en camel. Y luego lo que le encanta a Federico es lo del mando, ¿no? Que como está atado con un cordoncito, pues no se pierde y lo tienes ahí guardadito y está para abajo, para arriba. Y luego otra opción que es muy interesante, que es la del calorcito en el costado. Esto viene muy bien. Cuando te da un tirón, tienes algún problema muscular, lo del calorcito en el costado, esto es maravilloso. No hace falta que te bajes al coche para encender el asiento, lo tienes en casa. Bueno, para los socios del Club de Libertad Digital las condiciones son extraordinarias, pero tenemos un precio promocional para todos los oyentes del programa de radio, 600 euros, que está estupendo. Para los socios del Club de Libertad Digital, un 5% de descuento y, por supuesto, todas las facilidades de pago. Habitual 600 euros, para oyentes 499 y un 5% de descuento para los miembros del Club de Libertad Digital. En yoquiero1.com pueden adquirir este sofá. Vamos a hacer una pausita y enseguida regresamos. Antes, vamos a recibir y a saludar ya a Sergio Ereas. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Muy buenos días otra vez. Bueno, ¿cómo están hoy los oyentes? Me imagino que la protagonista sigue siendo Yolanda, ¿o no? Porque los oyentes van mucho también son libres, no son de nadie, ¿eh? Los oyentes un día te escuchan, el día siguiente dejan de escucharte, así que hay que trabajárselos todos los días, ¿eh? Pues hoy sí que el tema estaba claro. Sí. Yolanda Díaz, sumar. Evidentemente ha parecido la broma fácil de más que sumar, restar y demás en el contestador, o sumar fijos discontinuos, sumar parados, también ha aparecido en el contestador, y también ha suscitado mucho debate lo de la prohibición de los patinetes en París. Sí, ¿conocéis la historia, por cierto? ¿Conocéis la historia? Qué curioso, no sé, esa consulta popular que se hace, se inscriben un montón de parisinos y al final participan 4 y se prohíbe el patinete. París en París siempre por delante en la vanguardia, ¿no? Sí. En todo, quiero decir, lo de Barcelona, comparado con lo que ha hecho la alcaldesa de París, París está hecho una porquería, o sea, directamente, al margen de la huelga esta interminable, lo de esta... Yo no sé si tienes el dato, Sergio, cuántas personas utilizan en París el patinete. 400.000 usuarios únicos al mes. Al mes. No está nada mal. A mí no me parece que esté mal. Sí, pero te atropellan. Y encima, además, te atropellan sin ningún problema. Es como ellos... El patinete atropella al peatón. Sí, pero hay que el coche atropella al patinete. Los ciclistas te atropellan y encima el culpable eres tú. A ver, habrá que poner las condiciones, habrá que hacer ciudades adaptadas al patinete, adaptadas a la bicicleta. O sea, también habrá que adaptarse a estos nuevos transportes, ¿no? Es que hay gente que lo utiliza a diario. El patinete como medio de transporte en una gran ciudad. Todos estos nuevos transportes tienen que tener matrícula y seguro. Claro. Sí. Porque mientras no tengan matrícula y seguro es y casco. La guerra. Y casco, claro. Porque si tienes que llevar casco yendo en cualquier vehículo, porque no lo vas a llevar ahí. O sea, lo de Anne Hidalgo en París es... Bueno, lo que pasa es que es muy difícil porque...
Es decir, en París hay, al final hay alcaldes de barrio que funcionan. Claro, los alcaldes de derecha pues están en los barrios de derecha, pero los barrios de izquierda son muy El otro grandes. día hicimos el programa en Málaga y fue un éxito absoluto, pero Málaga tiene un trazado de carril bici y de patinetes, bueno, pues por toda la ciudad prácticamente, y fue una de las cuestiones que comentamos, oye, ¿qué de patinetes hay? Y no parecía que hubiese una distorsión. Pero es posible que dentro de una ciudad del tamaño de Málaga y con las normas que ellos usan, no las normas legales, sino la manera en que allí se conduce, eso tenga sentido. Yo, la verdad, en Madrid, yendo por la Castellana, de repente tú ves un patinete porque se aparta un taxi y es peligroso, o sea, pero bueno, no sé, en fin, la gente que vaya como quiera. Entonces nos dice Sergio que esto ha causado sensación, tanto ¿no? lo que es la norma en sí como la forma en la que se ha hecho, por esa forma de consultarlo tan... La consulta popular, sí. Exactamente, pues ambas cosas han generado debate, así que si queréis tras la pausa lo escuchamos. Muy bien. Venga. Es la mañana. Es radio. Bueno, estamos aquí teniendo un debate muy interesante, patinete sí, patinete no, bici sí, bici no, de qué manera estas consultas nos gustan o no nos gustan, pero bueno, queremos escuchar también a los oyentes, Eso Sergio. Es, sobre el tema de Yolanda, los patinetes, aunque hay alguno que ha sido capaz de forma bastante ingeniosa de unir los dos. Yo no sé por qué los dirigentes del PP y Ciudadanos dicen que la plataforma de extrema izquierda llamada Sumar resta. Yo creo que suma. Suman más paro, más miseria, más hambre y más ruina para el pueblo. Y también suman más dinerito para los bolsillos de sus dirigentes. Menudo panorama. Por un lado tenemos la marca blanca del PSOE, que es Sumar, y por otro lado tenemos al PP, que es la cara B de la Agenda 2030. Así que apañados vamos. ¿Qué quiere que le diga yo de Yolanda? Pues otra se le ha desatado lo mínimo ser presidenta de España. Puede que quiera también ser presidenta de Europa. Veremos a ver si luego no, cuando terminen todo el tema de las elecciones, viene Pablo y cambia el registro. Pero vamos, yo de los comunistas no me fiaba, vamos, ni un pelo. Nada, esto es puramente fachada, es como un regalo, es un regalo envenenado, porque es un envoltorio con bonitas presencias, buenas ideas, pero nada efectivo. Que Dios nos asista. Vamos a ver, Yolanda Díaz. ¿Qué cambio ni qué cambio? Si está usted en el gobierno, ¿qué cambio ni qué cambio? Si tú eres una señora que con todo el apoyo de los comunistas y de tu padre y de los sindicatos eres concejal del Ferrol por los pelos y de repente te ponen en un piso de 400 metros en Madrid vicepresidenta del gobierno, pues como no vas a pensar que eres la pera limonera. Todos estos plebiscitos a los que se les pone el apellido popular, del pueblo, de la gente, no son nada más que justificaciones totalitarias para principalmente y casi siempre imponer alguna restricción. Mínimo un 65-70%, si no, no sirve absolutamente de nada. Cuando a mí me molesta algo y eso, pues protesto. Pues esto igual. Cuando a alguien le molesta, pues coge y vota en contra. No. Y los que están a favor, pues pasan. Los patinetes tienen que estar prohibidos en las aceras y en la calzada. Y las bicicletas prohibidas en las avenidas. Aquí no somos como en Francia, aquí no hace falta prohibir el patinete. Aquí se patina sin nada, sin patines y sin nada. Con este gobierno todos estamos patinando. Bueno, pues sí, todos patinando y sin control. Nos pasa el patinete por delante y por encima. Pero el patinaje de hoy y de estos días de enfrentamiento en la extrema izquierda es patinaje artístico, muy gustoso, nos deslizamos grácilmente y disfrutamos. Y cada vez que hacer una pirueta y como mujeres, Rosana, este espectáculo de sororidad que nos están dando las hermanas de Podemos y Sumar. Estas no se conocen la historia, no han visto Tonia, la película. Sí, también es de patinaje. De patinaje que y de otras cosas. Acabaron. Sí. ¿Quién es Tonia en este caso? Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo también. ¿Sabes? Poca sororidad en Tonia. Poquísima, sí. Como estas hermanas. Ahora divinas, divinas las dos de la muerte, sí, estupendas. En fin, bueno, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Si os parece, hacemos una pausa. Ahora os despido como es debido, como Dios manda. Pero vamos a escuchar primero las noticias. Las noticias del día. Hoy tenemos se puede producir un hecho planetario sin precedentes en Castilla-La Mancha, porque allí va a acudir Pedro Sánchez y Paje no le va a recibir. Me parece que no le recibe. ¿Tiene un problema de agenda? Tiene un problema de agenda. Hace bien.
Sí, ¿tú crees? Hace bien en tener ese problema de empieza a estar sí. asustado. Paje, Es que resta, es que Sánchez resta. No. A Paje le resta, Sánchez. Bueno, a ver qué nos cuenta Vanessa Vallecillo. Es la mañana. Es radio. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días Buenos otra días, vez. Rosana, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿por dónde pasa la actualidad? Bueno, pues se ha producido ya la primera reacción Sí. desde Podemos a la presentación de Sumar. Ha sido su portavoz, Pablo Fernández. Podemos en muchas ocasiones es incómodo para el PSOE porque Podemos arrastra al PSOE a posiciones más transformadoras. Podemos nunca se rinde cuando se dice que no se puede. Podemos ha logrado los cambios verdaderamente profundos y auténticamente ambiciosos, como digo, pensando siempre en la gente. Está nervioso, ¿no? Está nervioso, sí. Además parece que no hay argumentario, ¿no? No le ha llegado el argumentario. Es que ¿qué hará? No, sí. Ahora, ¿Sí tú crees? La cuestión es cómo asumir el papel de víctima y sacarle partido. Bueno, no sé. Y luego hay temor cierto, pánico en algunos casos, porque para mucha de esta gente fuera no hay nada, ¿eh? Fuera de la política es un paisaje helado. Claro, lo que sucede es que estamos hablando de los portavoces, digamos, las organizaciones territoriales, es un poco lo que nos contaba antes Luca, pero yo no veo a Irene Montero respondiendo en este tono a Yolanda, después de haber pedido su dimisión. Miedo. Tiene más furia y menos miedo. Ha dicho que si ella hubiese promulgado la ley del solo sí es sí, hubiese dimitido ya. Lo cual provoca la furia de Irene, pero no el temor a quedarse sin un escaño o sin un chiringo. Pero en Podemos mucha gente se va a quedar sin chiringuito. Claro. Bueno, fijaros ese temor que para empezar habla como si Yolanda Díaz no fuera de Podemos hasta ahora y luego después de venir a decir que es el socio cómodo para Sánchez, ha dicho que espera que haga campaña con ellos y que puedan llegar a un acuerdo electoral. Algo que en Televisión Española Yolanda Díaz ha cerrado de un portazo esa puerta. También las primarias en el seno de Podemos, en las que insistía ayer Belarras, y ha dicho que sí, que habrá primarias, pero en Sumar. Que ya todo el mundo sabe que Sumar se va a presentar a las elecciones, que lo va a hacer con un movimiento ciudadano y además lo va a hacer empezando por mí misma, sometiéndose a un elemento democrático de primarias, empezando por mí misma. Yo ayer he dado un paso adelante diciendo que sí, quiero ser la primera presidenta de nuestro país y para ello, lógicamente, va a haber un proceso que van a decidir los ciudadanos y las ciudadanas. Quien se quiera presentar a encabezar este proyecto desde Sumar lo podrá hacer, igual que yo lo he dicho ayer. Desde Sumar. Ya le ha dado la vuelta a esa petición de primarias. Ella está fuerte, sí, ella está segura de sí misma y claro. Va a obligar a que vayan detrás de ella. Mamá Pato. Claro, detrás de ella y sin tacones, ¿eh? Porque... insisto, yo no veo a Irene Montero en ese registro, fíjate. Le va a costar, si el argumentario es ponerse en papel y a de víctima, Belarra le va a costar a Montero. Pero víctima... Sí, víctima... Sí, mártir. Estratégica. Mártir. Pero los términos en que ellos entienden las injusticias metodológicas y tal son propios de una secta, es decir, que el español de a pie es ajeno a eso. Sí. No entiende ni victimismo ni no victimismo. Pues, o sea, ni siquiera entiende qué tipo de primarias quieren hacer. A los suyos sí que les puede llegar. Nosotros nos hemos jugado por ser... de izquierdas de verdad, nos pasa eso. Sí, pero vamos, si vas un poco atrás, tú sitúate en ese mundo. Tú antes de eso tienes una operación de Podemos de toma del Partido Comunista. Sí. E Izquierda Unida. Claro, es decir, esto en realidad es devolver lo que les hizo Pablo Iglesias a Izquierda Unida. Claro. Sí, ayer era el domingo de Ramos, le faltaba subirse a esta señora, el borriquito tenía que ser... Exacto. La borriquita. El ministro, no. El borriquito sería el de... Garzón, claro. El Garzón listo. Bueno, y por último tenemos que actualizar la información sobre la tragedia en la costa de Cantabria. Continúan siendo 2 los fallecidos, pero el patrón mayor habla ya de 2 desaparecidos, no 1, como se decía al principio, y una persona de las 7 rescatadas está en estado muy grave. No se explican las causas del siniestro. Vamos a escuchar a Emilio Corona, que es el patrón mayor. Una de las noticias que he tenido es que no estaba faenando todavía. Supuestamente pues el barco se ha ido a pique de golpe, el mar está bueno, no es causa del mar ni del tiempo.
Bueno, no se conocen entonces de momento las causas y todo parece ser, bueno, pues muy extraño, ¿no? Algún tipo de avería de la nave. Sí, dicen que por lo visto no se ha podido ni proceder ni siquiera una llamada de emergencia porque el buque ha sido engullido por el mar y por lo visto no había condiciones meteorológicas adversas, como decía el patrón en ese corte que acabamos de escuchar. Bueno, pues estaremos muy al tanto de todas las informaciones que nos lleguen desde el norte de España. Muchas gracias, Vanessa. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, recordando todavía el programa estupendísimo del viernes en Málaga. Mira que hemos vivido públicos. En el auditorio Edgar Neville. Nota de 11 sobre 10. La verdad es que qué gente más agradable, qué educados, qué elegante es el malagueño, ¿verdad? Qué nivel los políticos. Málaga es el paraíso. Sí. Maravilloso. Sí. Un excelente recuerdo. Cuando marca un gol el Atleti no he visto tanto entusiasmo. Yo creo que esto lo superaba, Tomás, incluso. Sí, ni Morata hace esta gesta. Bueno, nosotros tenemos 2 horas de programa por delante. Por supuesto vamos a hablar de salud. Ya sabes que además los lunes hablamos de médicos, vamos a hablar de gastronomía, pero la crónica rosa, como decías tú hace un rato, pues es uno de los puntales de este programa. Vienen además las 2 Beatrices, Cortázar y Miranda, viene Carlos Pérez Jimeno y hay 2 o 3 culebrones que quedan pendientes de la semana pasada. Culebrón Ana Obregón. Esto nos va a acompañar, me imagino que hasta que despixelemos la cara de esa niña, de esa pequeña Ana, que parece ser habría sido inscrita en el registro con el nombre de Ana Lequio Obregón. Es lo que te iba a preguntar. ¿Esto confirmaría...? Esto no está confirmado. Las hermanas no lo han confirmado. Vale, pero Ana de ser así, Isabel, ¿confirmaría la tesis? No sabemos lo que confirmaría. Estamos todos absolutamente atónitos. Ella no puede poner el apellido de su exmarido. Bueno, pero ¿y si tú dices allí que Lequio es nombre? Es que hay tanta cantidad de vericuetos que te permiten. Es como lo de poner a un niño samba, yo qué sé, micrófono. Me imagino que... Es más el silencio de él. Es el juez el que determina si los nombres son aptos. Dicen que la llaman Analé en la intimidad, que ya la pequeña, en vez de Anita, la llaman Analé, para de alguna manera pues recordar ese Lequio que puede que tenga presente o que no puede, o puede que no lo tenga. Yo soy de la opinión, y además lo llevo diciendo desde el miércoles de la semana pasada cuando salta todo esto, de que Ana Obregón va a contar lo que está pasando, porque yo creo que Ana Obregón siempre ha sido sincera con los medios, no ha tenido ningún tipo de problema, ha vendido toda su vida, todas exclusivas, lo sabemos todo, y en este caso, a no ser que quiera proteger a la menor, que es algo que le aconsejamos que haga desde aquí, pero que no va a cumplir porque Ana Obregón, sin una portada de Hola, dejaría de ser Ana Obregón, pues me da la sensación de que tendremos algún tipo de exclusiva explicando ampliamente todo, yo insisto. Todo el proceso. Todo el proceso, y si ha sido tan truculento como imaginamos algunos. Eso por un lado, y luego ya el culebrón Shakira. Esta madrugada llegaba Shakira y colgaba una foto de Miami maravillosa. Bueno, hace unas horas colgaba una foto aérea tomada desde un avión sobrevolando Barcelona. Ajá. Y ahora lo que tenemos es una foto de Miami, de fondo, bueno, creo que es Miami, y un texto larguísimo explicando lo bien que le han tratado en Barcelona todos estos años, pero que a veces dice algo así como la amistad, le ha demostrado toda esta historia que la amistad es más duradera que el amor. En su caso, la verdad es que así ha sido. Me confirman esa información que daba nuestra compañera Lorena Vázquez de las mamarazzis, diciendo que el padre de Piqué habría puesto fecha a Shakira con una carta diciendo el 30 de abril tienes que dejar el domicilio en el que estás. Me parece gravísimo, sobre todo porque en ese domicilio estaban también sus nietos. Sí. Entonces, esto está tomando ya un tinte que ha cortado de raíz directamente Shakira, poniendo un océano entero de por medio. Con sus hijos, claro, por delante. Y con su padre, que era la persona delicada a la que no sabía si podía trasladar. Ella recibe un comunicado de la clínica Tecnon diciendo, nosotros no le podemos operar aquí, pero sí lo van a poder operar en Estados Unidos, y entonces inmediatamente se pone con los colegios en marcha, pregunta en España, en Barcelona, ¿qué problema hay en que los chavales se vayan? Pregunta en Miami, ¿qué problema hay en que los chavales lleguen ahora a mitad de curso? Le dicen, no sacan malas notas, tienen mucha presión mediática, adelante. Y adelante ha sido que ya está en Miami, y que después de la Semana Santa esos niños ya directamente dejan de estar bajo... Sí, además que el curso escolar allí yo creo que finaliza ya, está a punto de finalizar.
aprovechar. Pues no lo sé, pero tienen ahora el descanso de Semana Santa, con lo cual bueno, pues van a estar en Estados Unidos. El último trimestre allí, adaptándose a la que va a ser su nueva vida. Y hay muchos más temas, ¿eh? Tenemos que hablar de, no sé si lo habéis comentado vosotros, de la reina periodista. Nuestra reina vuelve al periodismo por unos minutos, es verdad que no son muchos, son 4. Aniversario de Informe Semanal. Eso es, 50 aniversario de Informe Semanal y a mí me ha recordado cuando presentaba Informe Semanal, que es verdad que hizo una sustitución que no duró demasiado, pero que ha vuelto a demostrarnos que quien sabe comunicar, sabe comunicar. Bueno, es un detalle, y además ha tenido un detalle para todos sus compañeros y la que fue su casa, ¿no? Que fue Televisión Española. Ha mencionado a todos, efectivamente. No sé si se lo merece Televisión Española. Pero, y hablando de la familia real, irreal es el hecho de que Iñaki Urdangarín esté en Palma de Mallorca. Bueno, creo que ya ha regresado, pero lo de este señor tiene como... A ver, hay una cosa que es normal. El duque de Empalmado, como dice Federico. A lo mejor será se definía él así. Ex-empalmado será ahora, yo qué sé. Lo ponía en los correos electrónicos. ¿Os acordáis cuando cambiaron el nombre de la calle, no? Sí. ¿Os acordáis que quitaron la placa? Bueno, las cosas que hemos vivido. A ver, yo como no he reiniciado muchas relaciones no puedo hablar, pero cuando uno vuelve cuando empieza una relación con una persona nueva, lo normal es llevarle a todos los sitios en los que tú estabas cuando estabas con otra persona antigua. Es raro. Primero Vaqueira, ahora Palma. Vamos a ver. Está claro que lo está haciendo. Es morbosilla. Sí. Es que no tiene otra explicación. Y de él. Pero es que probablemente ella tampoco se deje. Claro. Pero vamos a Vaqueira, vamos a la casa en la que yo estaba con mi exmujer Cristina. Con los sitios que hay en España y en el mundo, claro. Yo no entiendo nada. Es como decir, venga, voy a enseñarte mi pasado. Aparte de que esa isla no le trae, creo que muy buenos recuerdos. Allí es donde recibe la citación judicial y donde tiene que pagar la fianza. Y donde se hace el juicio y donde se hace todo, claro. Y donde cobra. También es verdad. Yo preguntaría a un psicólogo ese tipo de actitud a qué se debe. De hecho, lo voy a hacer ahora mismo. Bueno, Isa, pues nada, se quedan ustedes con Isabel González y con la Crónica Rosa y muchas más cosas y contenido que tendrán hasta las 12 del mediodía. Ignacia de Pano, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Carlos, muchas gracias. Tomás Cuesta, muchas gracias. Que disfrutéis de estos días, no sé si de descanso. La metáfora del borriquito es de Ignacia, yo no lo sabía. No. Bueno. Es tan obvia que se le puede ocurrir Vanessa, mañana aquí a las 7 en punto de la mañana. Que pasen un feliz día.